El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nutriéndose de distintos momentos, lugares y coyunturas que rodean las relaciones de una sociedad, en suma diversa y compleja, la llamada época del oro del Islam, durante el califato abasí, floreció como uno de los momentos más emblemáticos de la cultura árabe e islámica. Este se caracterizó por la formación de grandes pensadores, escuelas e ideas que dieron forma a una perspectiva innovadora sobre la realidad social e histórica a lo largo del territorio. Sin embargo, las tensiones regionales y los conflictos internos no dejan de estar presentes durante este proceso, creando nuevos panoramas que comprometieron el devenir de los abasíes en el escenario político regional. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 6º episodio, la civilización musulmana clásica, los procesos de arabización e islamización durante el califato abasí. Comencemos. ¿Bajo qué circunstancias se desarrolla el ascenso al poder del califato abasí? ¿Cuáles fueron los aportes científicos y culturales más distintivos de la dinastía? ¿Y en qué medida los logros de esta época marcaron un punto de inflexión en su eventual decadencia? Para responder esto, en nuestro 6º episodio nos acompaña el doctor Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez Benita, de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en el estudio del Islam político, los procesos de transformación democrática en el mundo árabe, identidades de grupo, confesionales, regionales y políticos sociales en Medio Oriente, el Magreb y el Cuerno de África. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy contento, bienvenidas a ustedes y feliz y honrado por poder participar en este interesantísimo podcast. El honor es todo nuestro. Estamos entusiasmadas por tenerlo el día de hoy y si le parece, daremos inicio a esta gran conversación. Doctor, yo quisiera comenzar preguntándole, ¿bajo qué contexto y qué factores posibilitaron el ascenso al poder del califato abasí? ¿Y de qué manera su llegada al poder transformó las estructuras políticas y sociales preexistentes? Muy bien, pues creo que es una pregunta tan apasionante como intensa y sobre todo que requiere una respuesta muy detallada, pero no queremos aburrir a los y las escuchaoyentes y por tanto intentaré ser lo más sintético posible. Como bien es sabido, el Imperio Abbasí nace en el siglo VIII tras la descomposición del Imperio Omeya. El Imperio Omeya en el 750, que es más o menos cuando damos por oficial el inicio del Imperio Abbasí, ya estaba en un proceso de descomposición. Es curioso que hace unos años hemos padecido una nueva pandemia en el planeta y hay que decir que, según algunos historiadores, parte del declive Omeya tuvo su origen en una pandemia, una sucesión de enfermedades, muchas de ellas contagiosas y mortales, que se produjeron en determinados territorios del Imperio Omeya, más en concreto en lo que es en la Siria histórica, y como sabemos era el eje central del poder Omeya. Bien, este poder entraba en descomposición. Una de las razones principales estaba en que el Imperio Islámico había crecido de una manera desorbitada. No olvidemos que desde la muerte del profeta Muhammad en el 662 hasta la consagración de este nuevo Estado Omeya en 30 años, en el 660, el territorio islámico se había agrandado en gran medida, pero los omeyas todavía lo agrandan más con la consabida expansión hacia el oeste africano y de ahí a la península ibérica y a lo que son los Pirineos, en la actualidad la frontera francesa. Y también por el este había habido un proceso de desarrollo y esto había creado un gran número de retos y de problemas a la dirección y a todo el nuevo Estado omeya. Los abbasíes, como bien sabemos, también tenían una reclamación familiar que decían que el poder no debía ser de los omeyas, sino de la rama que directamente procedía de Ali ben Abi Talib, y por lo pronto componen una composición, una confrontación ideológica directa con respecto a los omeyas. Los omeyas han tenido en sus primeros años de gobierno, vamos a decir en la mitad, vamos a poner 50, 40 años primeros, han tenido grandes califas, algunos de ellos famosos tanto por su energía como por su buen hacer, en el caso del califa Abdelaziz, por su piedad
y su cometido islámico. Esto es algo muy importante porque los abbasíes y en general la historiografía islámica será muy crítica con los omeyas desde el punto de vista del fervor religioso. Siempre se les ha acusado de que no eran unos verdaderos creyentes y de que hacían muchas cosas que iban en contra de la ley islámica. Pero en fin, esta nueva familia se reclama la legítima para gobernar y sobre todo reúne una gran fuerza en lo que es el Irak actual y también en el norte de la península arábiga, sobre todo entre tribus y ciudades que estaban muy en desacuerdo con la forma de gobernar de los omeyas, que y consideraban era un poder sobre todo despótico. Y esto da lugar al avance de este nuevo califato abbasí, que se basa sobre todo en una nueva legitimidad y también en el apoyo no solo de estas zonas de Irak y de la península arábiga, sino de un elemento muy importante que es de nuevos territorios que se han ido sumando al credo islámico y entre ellos lo que es hoy en la actualidad Irán. Irán y el elemento persa, recordemos, junto con el elemento griego, constituyen los dos grandes aportes no árabes a lo que van a ser los primeros estados islámicos, empezando por el omeya, que tarda mucho tiempo en imponer la lengua árabe como idioma oficial. Durante mucho tiempo se desarrolla la administración omeya, no lo olvidemos, a partir del griego, del latín en las zonas occidentales, como es la península ibérica, y también del persa en las zonas orientales, y lo que es la arabización se va produciendo de una manera muy lenta, muy paulatina, que ya sería notoria en la época abbasí, en los primeros siglos. Y esto da lugar, ya digo, junto a las críticas que suscita la forma de gobernar de los omeyas, a la degradación en la actitud y el comportamiento de los califas omeyas, a las grandes fitnas o guerras internas religiosas principalmente, a las que han de hacer frente los omeyas, no solo con los partidarios de los abbasíes, sino con lo que luego sería lo que podríamos llamar la Shia oficial, con otras tribus y otros organismos y otras agrupaciones religiosas también muy críticas con los omeyas, como podrían ser los harijíes, en fin, se encuentra con un sinfín de problemas y esto es lo que da lugar, como ya digo, a este proceso de descomposición paulatina y la aparición de un nuevo elemento con una gran fuerza, tanto militar como ideológica y sobre todo de atracción de nuevos grupos étnicos en las zonas que están ampliándose poco a poco en el reinado islámico. Todo esto es lo que va a producir esta degradación y colapso del califato omeya. Y durante un tiempo vemos unos años de transición, de cómo esta descomposición va calando en lo que es el cuerpo central del califato omeya y al final, ya 750, como ya hemos dicho, los abbasíes se imponen y además hacen todo lo posible por exterminar a los sucesores y cualquier personaje que pudiera reclamar una nueva legitimidad omeya o intentar oponerse de una forma contundente al nuevo poder de los abbasíes. Esto es lo que da lugar a una serie de matanzas y de persecuciones y ya sabemos lo que ocurre en uno de estos casos, que es que uno de estos emires omeyas acaba desembarcando en la península ibérica y de ahí nacería posteriormente el Emirato Omeya. Y esto es lo que va a dar lugar, como hemos dicho antes, a la nueva aparición de un imperio que es, hasta la aparición del Imperio Otomano, el gran imperio en la historia del mundo islámico, sobre todo si lo recluimos a lo que sería el territorio árabe. Dicho esto, ¿a través de qué ejemplos podemos evaluar la innovación y aportes científicos y culturales que distinguieron a la dinastía abbasí dentro y fuera de la comunidad musulmana? Bien, en la dinastía abbasí va a producirse un fenómeno similar a lo que habíamos visto en el periodo omeya, pero todavía más marcado, que es la disgregación o falta de cohesión que se produce en los territorios, sobre todo en los más alejados del centro, que esta vez es Bagdad. Los abbasíes llevan la capital de Damasco a Bagdad por razones obvias. No tenían gran seguridad ni confianza en Siria, donde todavía consideraban que podía haber bolsas de población o incluso grupos armados partidarios de los omeyas, y lo trasladan a Bagdad, que Bagdad, ya el nombre, como indica el propio nombre, estaba en zona habitada por iranios y por persas, de ahí este nombre y también la presencia de numerosos elementos iranios, que va a ser una característica notable en los primeros siglos del califato abbasí. Por lo tanto,
trasladan el poder a la zona de Irak y empieza a aparecer un elemento notable que es la influencia directa de la cultura persa. A lo que se une también lo que ya veíamos antes con gran claridad, que es el sustrato griego, el sustrato copto, en fin, todos estos sustratos del norte de África y Oriente Medio, donde había una gran población, o por lo menos había sectores urbanizados, con una gran cultura y un desarrollo económico, según los casos. Esto hace que al trasladarse el eje de la importancia y del dominio a lo que es hoy Bagdad y alrededores, bueno, en general todo lo que es el Irak en la actualidad, encontremos una nueva forma de interpretar este poder político que se traduce en un florecimiento cultural. En el siglo, sobre todo finales del octavo, pero podemos decir que el siglo noveno en su plena extensión, tenemos el verdadero periodo de oro o la edad de mayor innovación y mayor creación artística para algunos de toda la historia árabe. Y se produce principalmente por una razón clara. Hay una concentración de grandes influjos de dinero en Bagdad, un aumento del comercio, una focalización de Bagdad y los alrededores como eje neurálgico de todo un cosmos árabo-islámico, persa, turco, con otras aportaciones que se está empezando a formar y que se desarrolla de forma notable y que se expande hasta Mauritania, la península ibérica en el oeste, hasta también en el este, con lo que sería hoy Afganistán. Y además tenemos el concurso de las grandes rutas de comercio. El comercio va a ser algo fundamental en el desarrollo de esta gran ciudad de Bagdad y del Irak histórico, lo que va a producir, como ya digo, un gran afluente de inversiones, dinero que corre de forma generosa y también aparición de lo que podríamos llamar una clase burguesa, si podría valer la expresión, que promociona también una percepción particular de lo que es la cultura. Y nace así un nuevo género poético. En poesía tenemos el género del modernismo, con poetas destacados como Abu Nuwas, Bashar Ben Burt o Abu Latahia y otros. Sería muy largo por ponerse a hablar ahora del aporte de literatura, pero tenemos un desarrollo de las artes musicales, de las artes también, cualquier tipo de expresión cultural y artística. Tenemos también un desarrollo de lo que es el concepto del bien vivir y del goce y del disfrute de la sociedad urbana. Y tenemos, por lo tanto, una creatividad que se traduce también en algo tan fundamental como es el desarrollo de géneros fundamentales en la cultura árabe, como es la gramática, como es la prosodia o como es el estudio de las ciencias. Tenemos también la aportación de grandes filósofos, de grandes matemáticos y de grandes personajes en todos los ámbitos del saber. Esto hace de Bagdad el centro cultural por excelencia, sobre todo en el siglo IX. Y no olvidemos que es a partir del siglo X cuando empezamos a ver ya rivales verdaderos dentro del mundo árabe-islámico, ya sea entre los fatimíes de Egipto o con el propio califato omeya en España, pero eso será en el siglo X. El siglo IX es la gran aportación del califato abbasí y es sin duda un ejemplo de esta genialidad y esta riqueza y esta creatividad que vemos en este primer periodo abbasí, que se traduce en beneficiarse de todo lo que venía ya aportando el periodo omeya, que podríamos decir que es el proto-estado abbasí, y luego toda esta aportación del entorno cultural, artístico, humano que hay en los alrededores de Bagdad, y sobre todo con el aporte principal de los réditos y de los beneficios derivados del comercio, sin duda alguna, la actividad comercial, la aparición de nuevas rutas y sobre todo la expansión de los mercaderes musulmanes y árabes hacia los cuatro puntos cardinales es lo que da lugar a este inmenso crecimiento. Se suele decir que el imperio abbasí, más que por las armas, fue por el comercio que lo llevó incluso a zonas que están en la actualidad en lugares tan distantes como Malasia o Indonesia, que no por casualidad son hoy países musulmanes. Todo esto es lo que da lugar a este gran florecimiento económico que lleva de la mano a su vez un gran desarrollo de las artes. Para finalizar, tomando como referente la edad de oro del Islam de la cual nos ha hablado, ¿en qué medidas los logros de esta época marcaron un punto de inflexión en la eventual decadencia del califato, considerando los factores internos y externos que incidieron en su declive? Todos conocen la célebre explicación que da Ibn Khaldun sobre la caída, caída, ascenso, ascenso, caída
de los diferentes estados, imperios y dinastías, y en este caso en el Imperio Abbasí ocurrió algo parecido. Suelen decir los historiadores árabes que hasta el 10º califa, hasta el califa al-Mutawakkil, había una gran cohesión dentro de la familia Abbasí y que la situación estaba más o menos controlada por el núcleo duro, si se puede llamar así, de la dinastía. ¿Qué es lo que ocurre a partir de un momento determinado? Que empiezan a aparecer elementos, sobre todo militares armados externos, que se hacen con el control político. No ya solo controlan lo que es el ámbito militar, sino que además acaban interviniendo en los asuntos de palacio. Y hay una serie de rivalidades internas dentro de la familia Abbasí, como ocurrió con los omeyas. Aparecen califas débiles y sin una idea muy clara de lo que debía hacerse con este estado gigantesco que habían creado en las últimas décadas, y aparece una degradación. No hay líderes fuertes, no hay un programa de gobierno y muchas veces las cosas acaban quedando en manos de dinastías paralelas, sobre todo de visires, que en este caso van a ser predominantemente de origen persa, o de grandes generales o de grupos armados o corrientes determinadas dentro del ejército, que en este caso van a ser representadas por grupos de origen turco. Y esto es lo que va a dar lugar a una degradación una vez más de este poder interno abbasí, y es lo que provoca la aparición, como hemos dicho antes, de poderes paralelos en otros lugares del imperio árabe-islámico, los fatimíes, como hemos dicho, los omeyas en Al-Ándalus, y dinastías de variado signo en el norte de África, y también en lo que es hoy Asia Central, o incluso en algunos puntos de la península arábiga. Esto hace que el poder de los califas abbasíes sea nominal, salvo en aquellos sitios que se proclaman como califatos. Se va a seguir haciendo el discurso de los viernes en nombre del califa de Bagdad, e incluso acuñan moneda con su efigie, pero en realidad se trata de un poder nominal que muchas veces no responde a la realidad de las regiones y de los estados en sí. Y esto da lugar a una degradación que se va haciendo mucho más fuerte y que va creando un colapso interno, hasta que aparecen nuevas dinastías, en este caso de origen turco, o en algunas zonas de Irán son dinastías iraníes que se hacen con el poder. En todo caso, como bien sabemos, no van a ser unas y otras las que dan el golpe de gracia al califato, algo que sería muy mal visto dentro del mundo islámico, que los musulmanes llevasen a cabo la destrucción de un califato, sino que, como bien sabemos, van a ser los mongoles en el siglo XIII los que dan el golpe de gracia a un estado que ya era inhábil. Y entonces vemos algo que se repite en muchos otros momentos de la historia, como a un gran momento de fervor y de creación cultural le sigue un declive que, aunque es pronunciado, puede mantenerse durante siglos. Creo que hay casos en la historia que sí lo confirman. El Imperio Español es notorio como el momento mismo en el que se alcanza el mayor auge en cuanto a creación cultural, en cuanto a desarrollo de las artes, de las letras, de la pintura, etcétera, coincide también con el mayor desarrollo territorial, pero también en ese momento vemos ya claramente los elementos y las herramientas que van a, a dejar claro el porqué de un declive y de un colapso que se mantiene durante siglos. Esto es algo que ocurre también en el propio Imperio Abbasí, como en el momento de mayor creación y de mayor éxtasis en cuanto a la escultura, a las artes o a la creación de nuevos géneros en todos los ámbitos. Vemos también ahí que está el germen de la descomposición. Y esto es algo habitual y normal en el curso de la historia, sobre todo cuando tenemos imperios tan extensos, tan amplios. No olvidemos que el Imperio Abbasí en ese momento de la historia es el mayor imperio que la humanidad haya conocido jamás. Y desde luego esto es algo muy difícil de mantener, por mucho que ya digo que el comercio y que haya una nueva forma de florecimiento económico, que sin embargo no es capaz de mantener una maquinaria militar, una maquinaria administrativa y sobre todo una maquinaria ideológica. También los abbasíes se ven envueltos en numerosos conflictos con diversos grupos y comunidades, no solo con aquellos que podríamos identificar con simpatizantes de los omeyas, como podría ser el propio Al-Ándalus, sino con otros grupos religiosos como son dentro de la Shia, los ismaelíes y los fatimíes, como vemos en el norte de África y también en el propio Egipto de los fatimíes, pero también lo vemos con
con la propia comunidad chií. Los abbasíes van a tener muchos problemas con los descendientes de Ali Ben Abi Talib, que dicen que a pesar de que la familia de Abbas podría ser más cercana a ellos que los omeyas, pero en realidad siguen usurpando el poder y el poder debería pertenecer a los herederos directos de los chiíes. Y esto va a crear también una gran tensión entre los abbasíes y todo este grupo, o todos estos grupos y estas comunidades religiosas. Pero sobre todo, ya digo, que los elementos diferenciales que a la postre van a crear o van a generar el hundimiento del imperio abbasí son estas dinastías persas que empiezan a tomar el poder político en Bagdad de alrededores, y en primer lugar las dinastías turcas, empezando por los selchukíes en el norte, en lo que es hoy el este de Turquía, comienzan a aparecer como una fuerza que no pone en duda la legitimidad religiosa de los califas abbasíes, pero que empieza a tomar decisiones por su cuenta y empieza a convertirse en el verdadero eje de poder dentro del imperio abbasí, que con el tiempo, ya siglos después, dará lugar a la aparición de los otomanos y una nueva dinastía que también retoma la idea del califato. Y van a ser sobre todo dinastías de origen turco las que combatan a los dos grandes peligros que a la postre llevan al declive total del imperio abbasí, que son las cruzadas por Occidente, sobre todo en Tierra Santa y en lo que es hoy el Egipto, y por otro lado los mongoles, que como hemos dicho antes van a ser los que pongan fin a la dinastía de los abbasíes, asesinando por medio de Hulagu al último califa abbasí. Y la historia ya es bien conocida a partir de ese momento, una historia de fragmentación y de declive continuado dentro del mundo árabe, que es lo que da lugar a lo que llaman los historiadores árabes a un largo periodo de decadencia. Doctor, muchas gracias por ofrecernos este amplio panorama de la diversidad que caracterizó a este califato y a este gran periodo de apogeo de la cultura islámica en las ciencias y en las artes. Le agradecemos haber compartido este espacio con nosotras. Muchas gracias a ustedes y un saludo cariñoso a toda la gente de México. Y nuevamente, muchas gracias al público que nos escucha. No sin antes invitarles a seguir las redes del taller de estudios sobre Medio Oriente y a seguir escuchando nuestros próximos episodios donde continuaremos abordando estas atractivas y provocativas discusiones. Así es, en nuestro 7º episodio hablaremos sobre el papel del sufismo. No se lo pierdan. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.